Muy bien, muy buenos días a todos y todas las personas que asisten a este webinar. Para quienes no me conozcan, mi nombre es Roberto de Sogus, yo soy el coordinador del equipo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que desde Panamá está dando seguimiento a la situación de derechos humanos en Nicaragua, a distancia precisamente. Quería hacer una breve introducción a esta actividad, aprovechando primero de esta oportunidad para mencionarles que aún dentro de unas modalidades de movilidad muy restringidas que tenemos acá en Panamá, la oficina está continuando su actividad como de costumbre. Afortunadamente ya estábamos organizados para hacer un monitoreo a distancia, entonces eso no ha conllevado, digamos, el impacto del COVID-19 no ha conllevado grandes modificaciones en nuestra manera de trabajo. Lo único que estamos haciendo diferente, ya no realizamos misiones a los países vecinos digamos, seguimos también, y esta es una muestra, seguimos también en nuestro mandato de asesorar también a sociedad civil en este caso, pero hemos dado la disponibilidad también a las autoridades estatales de asesorar en materia de derechos humanos a Nicaragua también. Quisiera simplemente decir, antes de dejar la palabra a mis colegas, que son los que van realmente a realizar esta actividad, quisiera también decirle que desde que empezó la propagación del virus, la oficina, y no solo la oficina, sino también los expertos de derechos humanos y las expertas de derechos humanos de Naciones Unidas, y también los que se llaman los órganos de tratado, digamos, varias instituciones de las que conforman lo que se llama el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, han emitido toda una serie de lineamientos, estándares y recomendaciones para los estados y las sociedades civiles para que precisamente la respuesta necesaria a la pandemia del COVID-19 mantenga, para así decirlo, los derechos humanos al centro de su agenda. Sabemos que, si bien obviamente eso es un problema en primer momento médico, sin embargo tiene la potencialidad de poder afectar, digamos, toda la muestra, todo el amplio espectro de los derechos humanos. Entonces ustedes podrán encontrar, si así les interesa, tanto en la página web de la oficina en Ginebra como en la página de la oficina de Panamá, varios de estas indicaciones, varios de estos lineamientos sobre distintos temas, aparte de la afectación al medio ambiente, la situación de la afectación específica a las personas privadas de libertad, a los pueblos indígenas digamos, a varios aspectos, incluso la relación con el uso proporcional de la fuerza. Digamos, realmente se está cubriendo digamos, prácticamente todo el espectro de los derechos humanos. Entonces, haciendo esta breve introducción, yo ya dejaría la palabra a mi colega Karin, que va a encargarse que también es parte del equipo acá para Nicaragua desde Panamá, y que va a encargarse de la moderación de la actividad. Muchísimas gracias y ojalá que todos y todas podamos aprovechar este evento. Muchas gracias, Roberto. Buenos días a todos y a todas. Bueno, primero agradecer también por el espacio que se nos da. Y bueno, como lo dijo Roberto, yo soy Karen Egenleitner, soy oficial de Derechos Humanos también en la oficina y trabajo en el equipo sobre Nicaragua. Sin más tardar, ahora voy a dar la palabra a Pedro, que es nuestro asesor regional para temas de género. Pedro, por favor, aquí la palabra. Muy bien. Muchas gracias, colegas de la oficina, y también gracias a
a las personas que han organizado y han tenido la iniciativa de organizar este encuentro virtual, este webinar. Efectivamente, también las circunstancias actuales de esta pandemia a niveles mundiales, pues modifican mucho de lo que son nuestros comportamientos. De modo que agradezco mucho este interés desde Nicaragua, porque efectivamente esta es una situación que nos afecta a todos como seres humanos. Y en particular agradezco mucho que se traten, digamos, la perspectiva de género y el impacto diferenciado que esta pandemia terrible pues, ocasiona hacia toda la humanidad por el riesgo que representa y en particular hacia el grupo de mujeres, de niñas y adolescentes. Yo, como comentaban mis colegas Roberto y Karin, trabajo en la oficina, mis funciones son asesor regional sobre derechos de las mujeres y también cuestiones de género, de modo que cuando me avisaron los colegas de que había esta iniciativa, pues la acepté con mucho gusto, a efectos de compartir también impresiones, compartirles lo que son los estándares internacionales de derechos humanos que rigen en la materia y también, en definitiva, para intercambiar lo que son las áreas, los derechos de las mujeres que se pueden ver más afectadas, digamos, en el contexto de esta crisis. En este sentido, yo quería compartirles, y gracias por su atención, yo quería compartirle algunos datos en relación al tema COVID y derechos de las mujeres. Porque efectivamente, y no solamente es un tema en Nicaragua, sino en todos los países del mundo, el impacto que puede tener esta crisis sanitaria y humanitaria va a tener de alguna forma unos impactos diferenciados en lo que son las mujeres. En primer lugar, tengamos en cuenta, ¿verdad?, que son precisamente las mujeres, y esto tiene que ver mucho con el tema de roles de género y la feminización del cuidado, ¿verdad? Y son precisamente las mujeres las que están en la primera línea de defensa en la salud, ¿verdad? Ya que son ellas las que cuidan y las que sanan. Y cuando hablo de ello, cuidan y sanan tanto en los hospitales como también en las casas, en los hogares. Esto hace que las mujeres efectivamente estén en una primera línea, en el frente de esta llamada guerra, por llamarla, así es como se está hablando, ¿no?, ante un enemigo que además es invisible. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en la región de América Latina y el Caribe? Y es un dato que se puede extrapolar, que se puede traducir también en Nicaragua. En la región, la mitad de los médicos, del personal sanitario médicos, y el 80% del personal de enfermería son mujeres. De hecho, se trata del porcentaje más alto del mundo. Y esto implica que este personal sanitario, mayoritariamente femenino, es el que hace que las mujeres sean las que enfrentan el mayor riesgo de contagio, ¿verdad?, por su continua exposición del virus. No solamente en el marco sanitario de los hospitales, sean públicos o sean privados, sino también cuando se tratan de los cuidados en el hogar. Por los roles de género, y eso lo sabemos todas y todos los que estarán escuchando y participando en este webinar, son las mujeres las que se ocupan del cuidado normalmente de los niños, de las personas mayores, adultos mayores, también son las que se ocupan de las personas con discapacidad. Normalmente son las mujeres las que llevan esta tarea. Y eso implica una carga que tienen que sobrellevar las mujeres. Y esto nos invita a la reflexión de que los hombres también tenemos que ser partícipes en estos cuidados del hogar, sobre todo en épocas de confinamiento, porque la situación exige un distanciamiento social, a veces muy difícil en el contexto de muchos países del mundo, pero se ve que esa medida preventiva es de la más eficaz
a la hora de evitar el contagio. Entonces, como les comentaba, existe un mayor riesgo de contagio debido a este rol que se ha atribuido a las mujeres en el cuidado de los ejemplos en el hogar. En este sentido, para dar un ejemplo, en México existen unas encuestas sobre el uso del tiempo que indican que las personas que tienen enfermedades, como podría ser el coronavirus, las mujeres dedican más tiempo, más horas semanales al cuidado de familiares enfermos. A la semana estarían dedicando 23 horas semanales al cuidado de los familiares enfermos. Mientras que los hombres en México, en vez de 23 horas, se estarían ocupando de 13 horas. Entonces, con la pandemia, las demandas de cuidado de enfermos y de adultos mayores se van a incrementar, y de hecho se están incrementando. Esto me hace reflexionar en este discurso, ¿no?, del enemigo oculto que sería el virus. Siempre se ha hablado en los contextos bélicos de que el hombre es el guerrero varonil, que es el que lucha contra una determinada guerra. En este caso, digamos que las guerreras, y muchas veces invisibles, son las mujeres. Entonces, en este sentido, les quería explicar desde este punto de vista cómo las mujeres están especialmente en una situación de mayor exposición, por ejemplo, a lo que es el COVID-19 o coronavirus. Por otra parte, también el impacto es diferenciado en relación a las mujeres, justamente en terrenos que tienen que ver con aspectos socioeconómicos, o sea, sus derechos económicos, sociales y culturales. Está el derecho a la salud, como acabo de explicar hace un momento, pero está también el impacto socioeconómico. Si analizamos, por ejemplo, el mercado laboral y el tipo de trabajo que realizan muchas mujeres, existe un mayor porcentaje de mujeres que de hombres que tienen empleos informales y a tiempo parcial. Por ejemplo, pensemos también todo el trabajo que tiene que ver con las maquilas, ¿no?, para irnos al contexto también de Nicaragua. Y es muy necesario para ellas, tienen que conciliar lo que es el trabajo y las responsabilidades familiares que les estaba comentando. Tenemos países, por ejemplo, Bolivia, Perú, Guatemala, para irnos a un país más cercano también a Nicaragua, donde el 83% de los empleos informales son llevados a cabo por las mujeres, y además sin ningún tipo de cobertura de seguridad social o de protección de la legislación laboral. En ese sentido, también es el 40% de las mujeres trabajadoras está empleada en el comercio, restaurantes, el turismo, el trabajo doméstico, de modo que estos son sectores muy afectados y son empleos que están menos protegidos, ¿verdad?, en la crisis económica que pueda también desatar el coronavirus. Y yo estoy dando datos que se están registrando en todos los países, no solamente de Centroamérica y de la región, sino también en otros países del mundo. Otro tema muy importante para analizar desde una perspectiva de género, ¿verdad?, del todo necesaria, es lo que tiene que ver con el tema de la violencia contra las mujeres. En términos generales, en América Latina se registra, en casi todos los países, y Nicaragua tampoco es la excepción, se registran elevados índices de violencia contra la mujer. Una mujer de cada 3 han sufrido o sufren en algún momento de su vida distintos tipos de violencia, y muchas veces violencia machista, ¿verdad? Fruto también de las sociedades, ¿verdad?, que tenemos que seguir construyendo para bajar o reducir lo que son estos índices de violencia. Entonces, en el contexto actual de la COVID-19, se están disparando, y en un contexto donde existe, donde digamos que existe un confinamiento familiar,
digamos que se dan determinadas situaciones donde la mujer va a estar más expuesta porque va a estar conviviendo en situaciones a veces muy difíciles, en hogares que en muchas ocasiones son deficientes. Entonces, esto puede desatar, y de hecho está desatando unos niveles de violencia exacerbados en contra de la mujer y de las niñas, y también de los niños, ¿verdad? Violencia que puede llegar incluso a lo que es violencia feminicida, que pueda también llegar a, digamos, a la muerte de la mujer por una cuestión de género, y debido a la desigualdad todavía social, económica y también política de las mujeres. Las mujeres normalmente en casi todos los países todavía tienen que seguir, que aumentar su grado de participación política, que también sean consultadas en las distintas medidas que se adopten. A mí me consta el trabajo que se está llevando por parte del sector privado de Nicaragua, y algunas acciones que han estado siendo implementadas, ¿verdad?, por parte del sector empresarial, y de hecho, bueno, que incluye desde campañas informativas, campañas de concienciación, las cuales están muy bienvenidas, son muy importantes, desde luego, y parten de una responsabilidad, ¿verdad? Es una responsabilidad que va hacia los estados, por supuesto, todos los estados del mundo, pero también es una responsabilidad que tenemos como colectivos, ¿no? Como personas, como sociedad civil, dentro de organizaciones, en la labor que nos haya tocado vivir a unos y a unas y a otras, ¿verdad? De modo que sería interesante también conocer de parte de las personas que están participando en este webinar, este tipo de iniciativas, y sería muy importante que este tipo de iniciativas también incorporen lo que es esta perspectiva de género, ¿verdad? Yo les quería indicar, como bien dicho por mi colega Roberto, que nuestra oficina, en base a los estándares de derechos humanos, hemos elaborado unas guías prácticas para orientar a todos los estados del mundo y también a otras contrapartes, ¿no? a otros actores. De modo que estamos promocionando estas guías donde ponemos a colación o incorporamos las distintas áreas de derechos humanos de las mujeres que se ven más afectados, ¿no? En este sentido, de ahí mi exposición previa, donde a través de algunos ejemplos les he podido compartir de qué forma el impacto de los derechos de las mujeres se puede ver especialmente exacerbado en esta crisis. Y comento, son muy bienvenidas estas acciones, ¿verdad? Y es importante, bueno, continuarlas y también ver de qué forma también pueden incluir estos elementos que se refieren al género, se refieren al sexo de las personas, ¿verdad? Existen algunas, en estas guías que les comentaba, se explican por distintas áreas cuál es el impacto hacia las mujeres. También se dan una serie de recomendaciones a los estados y a otros actores, porque este tema del COVID es una responsabilidad de todos. Es cierto que el Estado tiene una responsabilidad primordial, pero no exclusiva. La responsabilidad hacia los derechos humanos es de todos y de todas. Les comentaba que además de las áreas que están indicadas en estas guías y el impacto diferenciado hacia las mujeres, también hay una serie de recomendaciones que se dan a los estados y a otros actores, y también nombramos una serie de prácticas prometedoras, ¿no? o positivas, ¿no? Por parte de otros países
que con más tiempo, para dejar tiempo a la interacción entre todos y todas, con gusto podré digamos, compartir con ustedes. En Nicaragua, en lo que tiene que ver específicamente con el tema que tiene que ver con el trabajo, los ingresos y los medios de subsistencia para las mujeres, existen algunas prácticas en Nicaragua también, según tenemos entendido, y será interesante también saber cuál es la perspectiva. También hay 4 sindicatos civiles, empresas y el gobierno que adoptaron un acuerdo laboral tripartito destinado a abordar esta emergencia, y hay una disposición del acuerdo que mantiene que los salarios en caso de cierre de negocios para personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas y personas con alto riesgo de enfermedades crónicas, bueno, puedan disfrutar de alguna forma de este mantenimiento salarial. En Costa Rica también tenemos otra serie de ejemplos. Por ejemplo, cuando las escuelas han sido suspendidas, lo que es todo el ciclo escolar presencial en dicho país, por ejemplo, las guarderías y los comedores de estas escuelas permanecieron abiertos, y con el objetivo de garantizar que las familias en situación de mayor vulnerabilidad, incluyendo mujeres jefas de familia, pudieran seguir trabajando, y sobre todo que los niños y las niñas en edad escolar pudieran seguir recibiendo sus comidas, ¿verdad? Porque son contextos también en Costa Rica donde también existen dificultades económicas, ¿no? Quizás no a nivel, quizás como Nicaragua, pero son prácticas que también están incluidos en este documento que les estoy comentando. Y para finalizar, además de esta solicitud, ¿verdad?, al sector empresarial para que nos pueda explicar las acciones que están implementando y cómo pueden incluir un enfoque de género, que seguro que se están incluyendo, pero cómo acentuar este enfoque de género sería muy interesante. Y también si hay organizaciones de mujeres que estén participando en este webinar, sería muy interesante también saber cuál es la situación, ¿verdad?, en el contexto del COVID, desde el punto de vista social y el impacto que tienen las mujeres en el contexto del COVID. Y yo creo que con esta introducción estoy atento a sus preguntas, por si algo no entendieron, ¿verdad? Porque es un tema realmente extenso, pero es totalmente necesario, porque de esta crisis, sin las mujeres, que son, como antes comenté, que son, ahí hay que reconocerlo, porque a veces ese trabajo está muy invisibilizado. Si las mujeres se ven particularmente afectadas por esta situación, también tienen que ser parte de la solución. De modo que con esta introducción estoy atento, ¿verdad?, para que ustedes formulen las preguntas o compartan la información que estimen necesaria. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Muy interesante tu presentación y también de la responsabilidad colectiva que hay para responder a todo esto. También las líneas directrices que se han adoptado recientemente por la oficina, entiendo también que están por ser traducidas al español, entonces también ahí se puede hacer una mayor difusión de esas líneas directrices. Aquí tenemos una pregunta. Por el momento están preguntando, digamos, los datos que compartiste, preguntan cuáles son las fuentes y también el año. Perdón, que no activé el audio. Son fuentes de distintos organismos, ¿verdad? En este caso, lo que he estado comentando son distintas encuestas que han realizado agencias también de Naciones Unidas en distintos países. También hay algunas encuestas de CEPAL, pero en cualquier caso podemos compartir dichas fuentes con las personas interesadas, además de las guías, porque sí se han traducido y creo que justamente en el día de hoy es cuando se han colgado en la página internet.
pero definitivamente vamos a canalizarlas porque son unas guías bastante prácticas que pueden guiar el accionar, ¿no?, de distintos actores. Muchas gracias, Pedro. Bueno, ahora damos la palabra a las personas que quisieran contribuir a este webinar, ya sea a través de preguntas que tengan o también compartir experiencias desde la perspectiva del país de ustedes. Entonces, quedamos atentos y aquí esperamos sus preguntas. Sí. Yo, mientras tanto, van pensando los colegas, y aquí un apunte de nuestro colega Roberto, que también conoce esa perspectiva de género junto contigo, Karin, del todo necesaria. Otra de las áreas muy importantes que afecta específicamente al colectivo de mujeres es lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos. Disculpen que olvidé mencionarlo de toda la lista, pero efectivamente, justamente por una razón de sexo, ¿verdad?, las mujeres tienen algunas necesidades específicas, de modo que es muy, muy importante que los derechos a la salud sexual y reproductiva, incluyendo en estos momentos de crisis sanitaria, sean atendidos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la atención prenatal, durante el parto y posparto, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con necesidades de medicamentos ante determinadas circunstancias que se puedan dar, de agresiones sexuales, que exista una atención médica necesaria, ¿verdad?, para que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres pues también se vean respetados. Gracias, Pedro. Por el momento no veo más preguntas, ni ningunas. Sí, me llegó una. También están preguntando sobre el tema de, por ejemplo, mujeres privadas de libertad. ¿Puedes desarrollar un poquito más al respecto, por favor? Efectivamente, y también existen mecanismos de protección de derechos humanos, entre ellos el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas para la Discriminación contra la Mujer, en la legislación y en la práctica, así es como se llama, como también por la Relatora Especial de Violencia contra las mujeres, y también incluso hasta la propia alta comisionada, que se han manifestado en relación a este tema. No solamente mujeres, que por supuesto, también hombres, ¿no? En general, todo el tema de las personas que están privadas de libertad, porque es muy importante en el contexto de la crisis evitar el contagio. Y cuando hablamos de sistemas carcelarios, como en casi todos los países de la región, donde existen unos altos grados de hacinamiento, la repercusión de la infección, digamos, en este tipo de contextos, pues se pueden ver como muy alterados. De modo que hay una serie de limitaciones, digamos, que se pudieran justificar, pero en definitiva de lo que se trata es que los estados tomen medidas afirmativas a fin de lograr, digamos, unas instalaciones que sean adecuadas desde un punto de vista sanitario, reducir en toda la medida de lo posible lo que son el hacinamiento, y también considerar, a veces desde una base también humanitaria, considerar que determinadas personas privadas de libertad pues puedan gozar también de beneficios penitenciarios, ¿no? Es importante a fin de reducir, digamos, y esto es una llamada a todos los estados, ¿verdad?, para que en el contexto del COVID se implementen medidas para reducir el hacinamiento. Así es.
Gracias, Pedro. Y bueno, también complementar de que hace algunas semanas el Comité para la Prevención contra la Tortura, perdón, el subcomité, también adoptó una serie de recomendaciones que están disponibles en español y en inglés sobre personas privadas de libertad. Vamos a seguir ahora con las preguntas. Preguntan cuáles son las medidas que las Naciones Unidas están demandando a Nicaragua con respecto a la protección de las mujeres ante la pandemia del coronavirus. Obviamente, Pedro, te dejo responder desde una perspectiva general, dado que estos son estándares generales. Sí, efectivamente, desde la oficina de la alta comisionada les comentamos en relación a estas guías. Nosotros lo que estamos realizando como oficina y en base a los acuerdos internacionales de los distintos pactos, también de derechos humanos, también de los mecanismos de derechos humanos, estamos primero visibilizando lo que es la situación en particular, porque lo que no se visibiliza no existe. Es justo y necesario reconocer cuál es la labor de las mujeres y niñas, porque están siendo ellas realmente las verdaderas guerreras, ¿verdad? Siempre pensamos en un guerrero belicoso, el hombre, ¿no?, que es el salvador. Sin embargo, aquí es justo reconocer y dar esa visibilidad. Y eso es una de las primeras cosas que desde la oficina pues se está haciendo. Se quiere dar visibilidad a ese impacto diferenciado, pero también se quiere guiar, y insisto, no solamente a los estados, sino a todos los actores, se les quiere guiar sobre algunas acciones específicas en cada una de las áreas que les estoy comentando. Por ejemplo, cuando hablamos de todo el tema de violencia doméstica, que a veces es violencia también sexual y puede ocasionar incluso hasta crímenes por razones de género, que son los famosos femicidios o feminicidios, pues es importante, por ejemplo, algunos estados han declarado los servicios para atender estos casos de violencia como servicios esenciales. Y eso implica no solamente que haya un sistema de denuncia efectivo y con las condiciones de seguridad de una persona que esté encerrada con su propio agresor, ¿verdad?, sino también unos servicios de atención, unos servicios de albergue, unas medidas de seguridad para evitar que se sigan sucediendo estos episodios. Entonces, una serie de acciones que proponemos, y también compartimos una serie de buenas prácticas por parte de los estados. Por ejemplo, son otras realidades, ¿no?, pero lo que sí tenemos en común, por ejemplo, en Portugal y en España, han activado un servicio, digamos, con las farmacias, porque son los lugares donde se puede ir para conseguir, actualmente en España, para conseguir medicamentos, o a los supermercados. Digamos, el cuerpo de todas las farmacéuticas y todos los farmacéuticos tienen como un instructivo que cuando una mujer pronuncia máscara 19, ahí hay un lenguaje como encriptado para decir: ojo, necesito ayuda, ayúdenme. Claro, no lo quieren declarar delante de todo el mundo que pueda estar en dicha farmacia, y a partir de ahí, por ejemplo, se activa un protocolo que respete la seguridad de la persona, en este caso la mujer, que quiera denunciar de alguna forma, pero a veces dentro del domicilio no puede denunciar. De modo que sí, esos son los aportes que hacemos desde la oficina, y bueno, el compromiso a través de mis colegas también, Karin y Roberto, es de compartirles estas guías después de este webinar. Sí, totalmente. Muchas gracias, Pedro. Voy a seguir con algunas preguntas. Alguien está preguntando qué afectación podría tener esta pandemia y sobre la situación económica en el aumento del trabajo infantil en niñas. Y también otra persona hace indica de que además las mujeres trans son una población muy afectada. Entonces, en base a ese comentario, no sé si también quieres reaccionar. Pues sí, el tema del trabajo infantil es de gran preocupación,
Y me gusta que se hable de, en este caso, de niñas. Muy acertada estas dos preguntas. Porque cuando estamos hablando del colectivo de mujeres, por supuesto hablamos de mujeres, niñas y adolescentes. Pero también hablamos, el grupo de mujeres no es un grupo homogéneo, como tampoco lo de los hombres, ¿verdad? El grupo de mujeres incluye distintas situaciones, como puede ser mujeres en situación de refugio, mujeres en situación de migración, mujeres con discapacidad, mujeres, en este caso niñas, ¿verdad? O también las adultas mayores. En un contexto donde la crisis socioeconómica se puede ver exacerbada en todos los países, aquí no estamos mencionando ninguno en particular, y a todos en general, ¿verdad? Puede tener un impacto diferenciado hacia determinados colectivos. Entonces, el tema del trabajo infantil, y en particular en niñas, ya nos vamos a un grado de vulnerabilidad, a unos factores de vulnerabilidad aún más exacerbados. Y lo mismo ocurre con mujeres trans. Y aquí entran, bueno, está el tema de los derechos de las mujeres y las cuestiones de género. Por eso esta pregunta me gusta, porque denota el grado de conocimiento desde mi punto de vista al realizar esta pregunta. Estamos viendo, por ejemplo, en algunos países, porque bueno, es Vox Populi y está extendido, es una medida que es de carácter público y anunciado, como por ejemplo en el país de Panamá existen unas limitaciones de movimientos, y bueno, el gobierno ha estimado que la forma de reducirlo sea a través de una diferenciación por sexo, de tal forma que los hombres pueden salir 2 o 3 días a la semana y las mujeres pueden salir 3 días a la semana, dependiendo de lunes, si no recuerdo mal, es lunes, miércoles y viernes para las mujeres, para que puedan salir durante 2 horas y exclusivamente para conseguir medicinas o medicamentos, y los hombres que pueden salir para los mismos propósitos martes, jueves y sábado. Esto ha originado, por ejemplo, digamos, un problema hacia personas, por ejemplo, mujeres trans, que han decidido salir, claro, como su cédula de identidad dicen que son hombres, ¿verdad? Son de sexo masculino, cuando estas mujeres que se sienten mujeres, ¿verdad? Más allá de cómo el sexo cuando nacieron, pues encuentran problemas de discriminación por parte de los funcionarios y funcionarias que se encargan de hacer cumplir la ley. Entonces, la óptica de la identidad de género, en este caso, es también muy importante. Y de hecho, también en nuestra oficina tiene unas guías técnicas específicas sobre la afectación en los derechos de las personas trans, ¿verdad? Sean mujeres o sean hombres. Y con gusto yo creo que podríamos aprovechar cuando enviemos estas guías sobre derechos de las mujeres, también incluir unas guías, son 2 páginas, solamente no son ni guías tampoco muy extensas, ¿verdad? Que recogen buenas prácticas y las áreas donde las personas, no solamente trans, también las personas LGBTI, ¿verdad? Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. Yo sé, a lo mejor para parte de la audiencia puede ser, no sé, muchas siglas, mucha información, pero sí hay organizaciones de personas trans, LGBTI, también en Nicaragua, como en todos los países del mundo, y organizaciones de mujeres que entienden también este lenguaje inclusivo, y de verdad me gusta mucho que desde Nicaragua distintos actores que puedan estar también escuchando o participando en este webinar tengan esa perspectiva de género. Gracias, Pedro. Voy a seguir con las preguntas. Hay un comentario con varias preguntas y veo que están llegando más, así que
voy a hacer esto primero y después te voy a hacer más preguntas. Una persona dice totalmente clara que las mujeres estamos en la primera línea del cuidado, en la mayoría de los ámbitos de la vida, y ante la negativa de la existencia del virus en el país, existe mayor dificultad para determinar el número de casos y, por ende, cómo protegernos de la pandemia, de la violencia y demás abusos y violación a nuestros derechos. La pandemia no ha sido obstáculo para que más mujeres estén muriendo por violencia de género. ¿De qué manera podemos ayudarnos a prevenir más muertes? Ahí, activando el micro. Sí, efectivamente, esto reafirma, ¿verdad?, que las mujeres están en una situación de vulnerabilidad, se les coloca en una situación de vulnerabilidad, y todo lo que tiene que ver también, por supuesto, lo que es la denuncia. Hay que denunciar. Yo recuerdo también, se comenta, ¿no?, que es importante la defensa, ¿no?, de tus derechos, es importante activar los mecanismos existentes en los distintos estados, y yo creo que eso es una forma digamos, una de las acciones. Por supuesto, dar visibilidad de esta realidad es una forma de ayudar para que se sepa, y también para que se motive, ¿verdad?, la adopción de medidas. También lo que son las propias coaliciones y redes de entreayuda que se crean entre distintas organizaciones. Por ejemplo, en el caso de Panamá, para poner un ejemplo, el colectivo de personas trans, que es un colectivo, en muchas ocasiones, mujeres trans también, que son colectivos olvidados, a veces ya de por sí excluidos y también discriminados, tienen también han articulado su propia red, ¿verdad?, de autoayuda. Entonces, están recabando lo que son también denuncias, ¿verdad? Están activando también lo que son los mecanismos existentes en vía judicial, pero más allá de ello, toman esa actitud de responsabilidad, porque aquí, insisto en esta idea, existe una responsabilidad primordial, que son de los estados, ¿verdad?, de todos sin excepción. Pero una cosa es la responsabilidad primordial y otra cosa es que no es exclusiva, sino primordial. Y otra cosa es la responsabilidad que nosotras y nosotros, como comunidades, como mecanismos, ¿verdad?, pues digamos que podamos adoptar. Hay situaciones más específicas, ¿verdad?, que se pueden reportar también a mi oficina, pero no es el tema del debate en estos momentos, pero siempre hay vías, ¿no?, para poder pasar las comunicaciones, ¿no? Gracias. Exactamente, gracias, Pedro. Hay algunas personas, veo que tienen la mano levantada. Les agradeceríamos, por favor, poder hacer las preguntas por escrito, y ahí se las vamos a hacer directamente a Pedro. Voy a seguir con algunas preguntas o comentarios que hay en el chat. Bueno, una que ya ha respondido de manera parcial, que dice: buenos días, ¿qué medidas adoptará las Naciones Unidas ante un estado que permita el incremento de casos de violencia hacia las mujeres? Y felicidades por este espacio. Hay otro comentario también que dice que podríamos hacer una campaña conjunta para visibilizar el rol de guerreras en esta lucha, como lo llamó Pedro, a la par de un dato sobre el impacto diferenciado que podemos compartir en redes sociales. Es una muy buena iniciativa, me parece. Si quieres, voy a tomar una tercera pregunta, ¿o quieres responder ya? En relación al tema de las medidas, es verdad, no lo respondí antes, ¿no? Existen unas agencias que operan directamente, ¿no?, también en Nicaragua. De modo que yo creo que
agencias de Naciones Unidas deben estar siguiendo también lo que es esta situación. Tienen algunos programas seguramente en activo con sociedad civil, con contrapartes, de modo que cuando hablamos de Naciones Unidas es como muy amplio, ¿no? Nosotros recabamos información como oficina y a través de otros canales también específicos, ¿verdad?, por el mandato que tiene esta oficina. Pero las medidas de Naciones Unidas son medidas que están sobre todo a nivel local. Yo creo que las medidas de máxima importancia son las medidas informativas, ¿verdad? Y más allá de Naciones Unidas, que también tiene que contribuir a ese esfuerzo conjunto, otro tipo de medidas son justamente esa campaña que veo que está surgiendo para visibilizar el rol de las mujeres. Pero eso son aproximaciones también con las distintas agencias que están operando en el país para ver de qué forma se puede hacer algún partenariado o alguna acción, ¿verdad?, que surja de parte de distintos actores. Pero como no me encuentro allí en este momento, me falta esa información más precisa. Bueno, que sepas que hay bastantes personas que están expresando interés en recibir las líneas directrices, así que propongo que las compartamos en el chat en un ratito más y bueno, después también las vamos a sociabilizar un poco más. Tenemos algunas otras preguntas que más allá justamente de las recomendaciones, ¿qué acciones pueden ser reales a lo inmediato en medio del contexto actual del país, donde no hay más medidas que las tomadas de forma individual? Pero, por ejemplo, ¿de qué sirven las recomendaciones a una mujer que decide no enviar a sus hijos a clases, pero no tiene con quién dejarlos y no puede dejar de ir a trabajar? ¿Cómo piden ayuda a las mujeres en Nicaragua cuando la policía no presta atención a la denuncia por violencia, por ejemplo? Bueno, estas son preguntas, ¿no?, que tienen que ver mucho con las capacidades de respuesta, ¿no?, de los distintos países, ¿no? Nosotros lo que sí vamos a enfatizar, y eso es justamente lo que está en las guías, es la necesidad de que los estados, ¿verdad?, según los compromisos adquiridos, pues respondan de una forma, digamos, de una forma eficiente. A veces nos podemos encontrar en todos los estados estamentos que necesitan guiar sus actuaciones según estos lineamientos. Pero yo insisto también, más allá de estas deficiencias, es importante ponerlas también en evidencia por parte de las personas que estén trabajando en estos sectores y dar visibilidad, digamos, a esta situación, ¿no? Y si estos sistemas no funcionaran, que deberían de funcionar, hay que insistir para que funcionen, pues buscar también alternativas. Hay contextos muy difíciles en todos los países. Yo creo que está sobrepasando mucho las capacidades de muchos estados. Estamos hablando de países del norte, del sur, en desarrollo, vías de desarrollo. Eso, desde el punto de vista del derecho internacional, no exime la responsabilidad primordial de los estados. Hay situaciones que nosotros observamos en todos los países, incluyendo también Nicaragua, porque es el mandato de la oficina. Entonces, también se retoman informaciones que se reciban. No es el webinar, ¿no?, que estamos hablando en relación a ese tema, pero existen los canales específicos, ¿no?, normales en función del mandato que tiene la oficina, en la que también trabajo. Es un mandato del Consejo de Derechos Humanos. Pero esa es otra temática más específica que tiene otras vías de comunicación, Karin, para que ese tipo de preguntas, si te parece, para aprovechar el espacio y el tiempo, sean canalizadas
¿verdad? Y también filtrada en el buen sentido, ¿verdad? Para tu referencia. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Sí, nosotros, como les comentó Roberto, seguimos monitoreando la situación en Nicaragua y estamos muy abiertos a seguir recibiendo información y también si consideran relevante, no sé, tal vez hacer llegar cierta información específica sobre el contexto de Nicaragua con respecto a las mujeres también. Bueno, aquí estamos y seguimos trabajando para eso. Estoy viendo las otras preguntas. Hay una persona que justamente hace una pregunta que va con el contexto de Nicaragua, que pregunta si estamos conscientes de los desafíos que enfrentan las mujeres en Nicaragua. Y bueno, otra persona que también dice que preocupa también en Nicaragua que cuando la crisis sanitaria explote, si es que va a suceder, ¿cómo afectará esto a las mujeres? Pedro, solo si me permiten un momento, precisamente también sobre el primer punto, ¿no? La primera pregunta que se refiere, que nos preguntan si estamos conscientes. Yo le diría, estamos en parte conscientes, de manera muy cándida y transparente le contestaría de esta forma. Y precisamente también un poco recalcando el mensaje que le estaba pasando Karin. Como oficina estamos atentos, estamos muy deseosos, para así decirlo, de recibir toda la información posible que ustedes nos puedan hacer llegar. Hay que pensar que el monitoreo remoto a distancia, que es lo que estamos haciendo nosotros, puede en algún momento tener algún obstáculo físico, pero realmente no perjudica todas las posibilidades que tiene la oficina de actuar, incluyendo, y aprovecho para dejarlo bastante claro, la oficina mantiene un canal de comunicación abierto con el gobierno y, como decía Pedro, la responsabilidad primordial de cumplir con las obligaciones en materia de derechos humanos corresponde al Estado. Y obviamente nosotros, en la medida en que tengamos mayor información y más detallada información sobre los obstáculos o digamos, las afectaciones específicas que puedan tener las mujeres en particular y las niñas en este momento, con mucho gusto haríamos nuestras acciones, que serían de carácter confidencial y no público, haríamos nuestras acciones correspondientes con las autoridades de gobierno, siempre, pero dejando en claro que finalmente digamos así, la capacidad de incidir en manera positiva siempre depende de la voluntad del Estado y de sus instituciones de aportar, de adoptar acciones, medidas, etcétera, que puedan, en el caso específico que nos trae a colación el día de hoy, que puedan efectivamente digamos, enfrentar, o mejorar la situación de las mujeres y de las niñas. Bueno, Pedro, te dejo la palabra ahora. Muchas gracias, muy buena precisión y ese llamado a la responsabilidad compartida, ¿no? Más allá de las distintas coyunturas, ¿no? Y yo creo que sí que es importante, ¿no? También tener abiertos los canales de comunicación, siempre existen, ¿no? Y yo creo que estas guías sirven justamente para eso, ¿no? Para ver de qué forma se está actuando, ¿no? Y porque los elementos están ahí, de tal modo que estas guías sirven para recabar informaciones, también para hacer las abogacías necesarias que se estimen. Son guías que están dirigidas a todos los países del mundo, porque justamente se basan en estándares, ¿no? de derechos humanos. Pero creo que estas guías sirven no solamente para adoptar nuestra propia responsabilidad, más allá de determinadas situaciones, ¿verdad? Sino también para poder reportar en relación a otras situaciones donde existen otros canales, ¿no? que se tienen en consideración por parte de mi oficina, como explicado por Roberto. Gracias. Gracias, Pedro.
hay un interés en saber si es que existe algún protocolo desde Naciones Unidas para que las organizaciones puedan denunciar violación de derechos humanos a las mujeres en Nicaragua, y cuáles son, y cómo hacerlo. En términos de protocolos específicos, lo que sí tiene Naciones Unidas en general son unos mecanismos que son globales, que aplican a todos los países con independencia de si han firmado o no un tratado o pacto o convenio internacional. Al inicio de este webinar hemos hablado, por ejemplo, de dos procedimientos especiales. En este caso está el grupo de trabajo relativo a la discriminación de la mujer en la legislación y en la práctica, y también está la relatora especial en relación a la violencia contra las mujeres. Ellas tienen unos mecanismos que están adoptados, que son públicos, para todos los países, para todas las personas, ¿verdad? Para que se pueda llevar a su atención, ¿verdad? Se pueda llevar determinadas situaciones de preocupación y que puedan estar originando violaciones a los derechos, y estamos hablando ahora violaciones a estos derechos, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho incluso a la educación, el derecho a una vida libre de violencia, todos los derechos humanos de las mujeres, que son los mismos derechos humanos que los hombres, en definitiva, pero mecanismos específicos para que se puedan, y protocolos, digamos, específicos para que se puedan elevar situaciones de denuncia o situaciones que se quieran poner a la atención de dichos procedimientos. Entonces, bueno, espero haber contestado a esa pregunta. A través de Karin también le podemos pasar el enlace, ¿verdad?, de estos mecanismos, y bueno, y también los canales informativos que se les ha estado comentando por parte de mi colega Roberto. Gracias. Gracias, Pedro. Sí, como lo decía Pedro, con mucho gusto yo también les puedo dar información adicional sobre cómo canalizar este tipo de denuncias y a qué tipo de mecanismo enviarlo. Bueno, aquí hay otro comentario. A ver, déjame ver que tenemos un comentario más. Y que dice que de cara a la igualdad, ¿por qué no invitamos a una mujer a la platicada? Bueno, aquí estoy yo. Pues bueno, muy bien. Bueno, en primer lugar, yo estoy aquí participando, yo soy hombre, ¿de acuerdo? Y estoy participando y hablando de temas de derechos de las mujeres también, ¿no? Bueno, en general yo creo que en esta lucha, mi oficina, por ejemplo, tiene 5 personas que trabajan en esta temática de derechos de las mujeres y cuestiones de género. No solamente son mujeres, ¿verdad? Cuando hablamos de cuestiones de género, hablamos también de derechos de los hombres, porque a veces hay un impacto diferenciado en relación a los hombres también, ¿verdad? En determinadas situaciones, por ejemplo, el reclutamiento de niños soldados, normalmente son los niños los que participan en estos reclutamientos irregulares o ilegales, ¿no?, contra la legislación internacional. Y quizás debido a esos roles de género, de que el hombre es el guerrero, ¿verdad? Lo mismo que el hombre es el que no llora o no manifiesta sentimientos. Yo creo que en esta lucha de las mujeres es una lucha sobre todo de ellas son las guerreras, pero creo que los hombres tenemos que cambiar nuestro chip, nuestras mentalidades también, adoptar nuevas masculinidades, porque para que los derechos de las mujeres también se hagan efectivos y reales, no solamente es una lucha de mujeres, es una lucha social donde el hombre se tiene también que implicar. Es, por ejemplo, en relación al tema de la discriminación racial, pues igualmente ya no se trata de una lucha, por ejemplo, de la persona afrodescendiente o negras, sino que nos tenemos que implicar todas las razas en relación a ese tema. Y me dice la segunda parte, porque esta reflexión la quería hacer, pero la segunda parte de la pregunta me la puedes repetir, Karin, porque hay un aspecto que yo quería también comentar.
decías cómo las mujeres, ¿me puedes repetir, por favor? La estoy buscando, pero Ajá. decía, es que ya contestaste. Sí, ¿no? Bueno, si consideran, sí, pero la reflexión es esa, ¿no? Por supuesto, desde las mujeres son las primeras interesadas porque son las que sufren las consecuencias, ¿verdad? Pero las mujeres tienen que participar. Les comentaba que mi oficina tiene 5 asesores y asesoras de género. Yo soy el único hombre y trabajando en la región, pero en términos de mujeres trabajando estos temas, en términos de oficina, yo sería como esa excepción, digamos, ¿no? Pero, por supuesto, comprometido y concienciado, intentando poner mi grano de arena y ojalá que mi ejemplo para decir que esta cuestión de los derechos de las mujeres no solamente son de las mujeres, sino que es de todo el mundo, incluyendo los hombres, claro. Sí, gracias, Pedro. Y bueno, nosotros de todas maneras en nuestro trabajo de manera general, ya seamos hombres o mujeres, también tenemos que integrar una perspectiva de género en todo nuestro trabajo. Entonces así tratamos de hacerlo cada vez. Bueno, veo que no hay ninguna pregunta adicional, salvo si dentro de 2 segundos llega una. Yo creo que vamos a cerrar con este webinar. Así que, bueno, Pedro, te agradezco mucho, mucho por todas tus explicaciones que fueron muy interesantes. Y bueno, Roberto, también muchas gracias por estar ahí y por la introducción. No sé si quieres decir algo más antes de que cerremos. Sí, yo quisiera todavía decir 2 palabras. Bueno, primero agradecerle la oportunidad, reiterarle la disponibilidad de la oficina. Obviamente hay que pensar que este momento de emergencia, que es una emergencia también a nivel mundial, no solo que se refiere a un país, obviamente nos ha creado varios tipos de afectaciones a todos y todas, pero también nos puede ofrecer algunas oportunidades que quizás no hemos tenido antes. Y yo aquí quiero hacer simplemente una reflexión, por ejemplo, sobre los roles tradicionales, digamos, masculinos y femeninos dentro del hogar y decirle cómo en varios países esta situación ha determinado también una relectura y una recomposición de estos roles dentro de los hogares, donde los hombres que quizás en varios países, no es cierto para todos y para todos los hombres, pero mayoritariamente, digamos así, no estaban involucrados en ciertas tareas de la casa y del cuidado, etcétera, pero también esta nueva situación los ha para así decirlo, catapultado, si me permiten el término, dentro de cambios también de sus roles tradicionales. Por otra parte, también quisiera decirle, adquirimos el compromiso de compartirle cuanto antes los lineamientos han salido precisamente, justamente como le decía Pedro, nos avisaron que hoy ya están disponibles las versiones en español, tanto de los lineamientos guías sobre la afectación específica a mujeres y niñas como a población LGBTI también. Mientras que estábamos discutiendo, yo los busqué en la página de la oficina, pero por el momento no los han colgado todavía. Vamos a ver, digamos, cuanto antes de poderle señalar el link, en cuanto lo activen, pero igual podemos encontrar el texto y mandarlo, digamos, quizás aprovechando de los canales y de las redes internas y sociales de Nicaragua. Lo vamos a hacer, aunque no tengamos en este momento un link activo. Entonces, adquirimos este compromiso y también quería, dejar abierta también las posibilidades. Primero, aprovechando que probablemente que en la audiencia acá estén varios representantes de organizaciones de mujeres, darle ya la disponibilidad de la oficina en mantener, ya lo venimos haciendo, pero de mantener quizás alguna reunión muy pronto de intercambio de información
para que podamos profundizar un poco más la comprensión de la situación específica ahí en Nicaragua y mirar también conjuntamente alguna acción específica que pudiéramos encaminar. Bueno, yo con esto he terminado. Agradezco de nuevo todas las organizaciones ahí en Nicaragua que han hecho posible este intercambio y bueno, y le deseo lo mejor. Cuídense mucho a todos y todas. Sí, yo Muchas si me gracias, Roberto. permiten una última precisión. No tengo mucho más que añadir a lo que decía Roberto, porque efectivamente son guías que se acaban de traducir y yo también me estaba dando cuenta que el link, el enlace de la página de internet no está funcionando en estos momentos. Pero bueno, vamos a activarlo, a hablar con nuestros colegas para que eso se active, porque es una buena herramienta que puede guiarnos en nuestro ejercicio de responsabilidad, en lo que nos toca a cada una y a cada uno, pues, bueno, proveer de estas herramientas. En relación a la pregunta anterior, y con eso termino, que rescaté ya la idea, Karin, se refería respecto a ONU Mujeres. ONU Mujeres está también trabajando en esta temática, para esta reunión específica no ha estado participando, pero también es una agencia que viene trabajando, por supuesto, en relación al tema. Me consta que están iniciando lo que son webinars también específicos en relación a derechos de las mujeres y cuestiones de género, y yo les voy a pasar la información a través de las personas del equipo también que están siguiendo Nicaragua y que siguen esta perspectiva de derechos de las mujeres y cuestiones de género, para que puedan participar en estos webinars que incluyen actores normalmente de varios países de la región. Porque ese intercambio también de experiencia y de información con otros países vecinos, yo creo que puede ser también muy, muy interesante y enriquecedor para ver de qué forma podemos entre todos y todas, pues también salir de la mejor forma y teniendo en cuenta también los efectos post-COVID, todo el tema de la reestructuración social y económica, y con esto también respondo a la parte de la pregunta que tenía así como retrasada, pero que acabo de recordar. Por mi parte, nada más que añadir, agradecer su atención, agradecer a mis colegas y también a las personas que han organizado este webinar, y bueno, pueden contar con mi apoyo y ojalá esta situación, hablo en términos generales, nos ayude también a tomar conciencia, incluso yo diría planetaria, más allá de países, porque esto es algo que está afectando sin duda a todos los países, para lograr sociedades que sean más inclusivas y sociedades, en definitiva, que tengan en cuenta estas consideraciones y que nos lleve a un cambio hacia un mundo que sea más solidario y más inclusivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Ojalá así sea. Mientras que estábamos cerrando, nos llegaron dos comentarios, o sea, comentarios y preguntas. Una sugerencia es que tal vez podamos invitar a expertos de derechos humanos específicos, por ejemplo, sobre derechos sexuales y reproductivos. Me imagino que es como una invitación a volver a hacer este tipo de webinarios. También es importante ver las oportunidades que hay. Hay otro comentario que dice que Nicaragua está violando los derechos humanos de las personas en general ante la pandemia y que ante la pandemia del COVID-19 no hay medidas de prevención establecidas. Entonces, ¿cómo Oficina de Derechos Humanos podemos hacer para apoyar a esta pandemia y para que este gobierno asuma mayor responsabilidad? Tal vez esa pregunta se la dejaría a Roberto y ya, creo que son todas. De acuerdo. Bueno, como es una pregunta bastante compleja, también involucra, y tenemos que ser también sinceros con ustedes, también involucra unas competencias técnicas que no necesariamente tenemos en la oficina, porque
Una cosa es hablar, o sea, de impactos diferenciados, de situación de personas en las cárceles o de afectaciones sobre derechos económicos, sociales y culturales, o de afectación en particular sobre población LGBTI. Pero otra cosa es hablar de si las medidas adoptadas son adecuadas o no para prevenir la pandemia. Esa es una competencia muy técnica. Para evaluar eso, precisamente, hay también una agencia específica, especializada dentro de Naciones Unidas, la OPS-OMS, y entendemos que, o sea, confiamos en su criterio y entendemos que recientemente ellos se han pronunciado precisamente sobre eso, manifestando las preocupaciones. Eso nosotros lo que hemos hecho es dar eco a estas mismas preocupaciones, por ejemplo, en nuestro último boletín, está saliendo ahora, el boletín sobre la situación de derechos humanos, que está saliendo ahora cada 2 meses, y de esta manera también ayudar a difundir estas perspectivas, esta información, tanto dentro de Nicaragua como dentro de la comunidad internacional. De cara a futuro, digamos, de nuevo, reitero un poco lo mismo, podemos apoyar, digamos, recibiendo y, por ejemplo, había recibiendo, digamos, información lo más precisa posible. También hay que entender, por ejemplo, nosotros hacemos monitoreo de fuentes abiertas, pero, y todos ustedes lo saben, ahora en fuentes abiertas se están multiplicando también noticias falsas o tendenciosas o que tratan de llevar o de engañar, ¿no? a los interlocutores. Entonces, digamos, es también un momento, y entendemos las dificultades, porque las dificultades han aumentado en proporción, pero quizás este es el momento también de extremar un poco todos los esfuerzos de todas las partes y tratar de hacernos llegar la información más precisa posible, y nosotros de nuestra parte nos podemos comprometer a utilizarla, incluso a canalizarla, no solo a través de nuestro mandato, pero también ahí donde lo amerite, a través de los mandatos, mencionaba Pedro, de los procedimientos especiales que derivan del Consejo de Derechos Humanos, del mismo Consejo, de los órganos de tratado cuando sea necesario. No se olviden, por ejemplo, que ahora obviamente hay una serie de incógnitas que básicamente cunden sobre toda la realidad en este momento, pero digamos, creo, si no estoy mal, Karin, corríjame si me equivoco, pero creo que el Estado de Nicaragua deberá ser examinado durante lo que viene del año por 5 comités diferentes. Exacto. Entonces, por ejemplo, una manera también de hacer incidencia es de parte de la sociedad civil y hacer llegar información ya más, como digamos, actualizada y sobre las incidencias y afectaciones específicas que el COVID-19 pueda haber generado, para que los comités de tratado, por ejemplo, puedan hacerla llegar. Nosotros vamos a informar, como lo hemos venido haciendo así regularmente, sobre las fechas en que y las fechas límite, la fecha en que tendrán lugar estos exámenes y las fechas límites para hacer llegar información. En este momento, sin embargo, todo está un poco congelado, incluyendo la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos, precisamente porque no es previsible en este momento la situación que pueda haber en un futuro próximo en Suiza, donde estos organismos tienen sede, la posibilidad de que de la manera en que vayan trabajando. Entonces, apenas tendremos información, tengan seguridad que se la vamos a compartir. Y creo que ahora sí, con esta última pregunta vamos a cerrar definitivamente. Muchísimas gracias. Sí, exacto, gracias. Para complementar simplemente, Roberto, la información también se la hacemos saber a través de Twitter, así que las personas que no nos siguen a través de Twitter, agreguen WACNUD y así pueden estar al tanto de la información que compartimos y de las fechas límites también. Bueno, les agradezco mucho a ustedes por su participación, Pedro, Roberto, pero también
las personas que estaban en la audiencia y por sus preguntas. Y bueno, les deseo un lindo día. Hasta luego.